Varsovia, 1867. Polonia estaba dividida, bajo el control del Imperio ruso, y los sueños de libertad, tanto nacionales como personales, parecían imposibles. En medio de esta represión, nacía María Salomea Sklodowska, la menor de 5 hermanos en una familia empobrecida pero culta. Desde pequeña, María, quien más tarde sería conocida como Marie Curie, mostró una inteligencia fuera de lo común y una pasión insaciable por el conocimiento. Su padre, un profesor de física y matemáticas, le enseñó desde muy joven los principios de la ciencia, convirtiendo su hogar en un laboratorio improvisado. Allí, entre tubos de ensayo rotos y libros prestados, nació una vocación, pero su entorno no era amable. Por ser mujer, le estaba prohibido acceder a la educación universitaria formal, y por ser polaca, era doblemente oprimida bajo el régimen ruso, que limitaba incluso el acceso a la cultura y la ciencia. Sin embargo, eso no detuvo a María. A los 18 años, se unió a una organización secreta conocida como la Universidad Volante, un movimiento educativo clandestino que ofrecía clases ilegales para mujeres impartidas en casas particulares y siempre bajo el riesgo de ser descubiertas por las autoridades. Allí, entre libros prohibidos, velas encendidas y una red de estudiantes decididas, María comenzó no solo a formarse como científica, sino también como luchadora. No era solo conocimiento lo que se compartía en aquellas reuniones, era resistencia. Mientras muchas jóvenes aceptaban resignadamente su destino, María decidió que cruzaría fronteras, literales y sociales, para seguir aprendiendo. Su mente brillaba, pero aún no imaginaba que su nombre quedaría escrito en la historia como la primera mujer en ganar un premio Nobel, y luego, en ganarlo 2 veces. Pero para llegar ahí, aún tenía un largo camino por recorrer, y el siguiente paso estaba en París. En 1891, con apenas 24 años y una maleta llena de sueños, María Sklodowska dejó atrás su tierra natal y viajó sola a París, adoptando el nombre que la haría inmortal, Marie. Fue un salto al vacío, un acto de valentía y determinación. Llegó con poco dinero, sin contactos y apenas con lo justo para sobrevivir. Pero su objetivo era claro: estudiar en la Sorbona, una de las universidades más prestigiosas del mundo. París era muy distinto a Varsovia. Aquí, las mujeres aún eran una minoría en las aulas, vistas con recelo, pero al menos podían entrar. Marie se sumergió de lleno en los estudios de física y matemáticas, 2 campos casi exclusivos de hombres. Para ella, no existía más mundo que los libros, las fórmulas y las bibliotecas. Dormía en un cuartito frío, comía pan duro con té, y muchas veces sacrificaba su salud por seguir estudiando. Mientras sus compañeros socializaban o asistían a tertulias, Marie vivía aislada, obsesionada por absorber todo lo que pudiera. Ella misma escribió que, durante ese tiempo, llegó a enfermar por desnutrición, pero no se rindió. Su rendimiento académico era brillante. En 1893 se graduó en física, siendo la primera de su clase, y al año siguiente obtuvo también el título en matemáticas. Fue en esta etapa donde empezó a trabajar en investigaciones menores, buscando una dirección científica propia. Y fue también en París donde conocería al hombre que cambiaría no solo su vida, sino también el rumbo de la ciencia, Pierre Curie. Pero antes de eso, Marie ya había demostrado algo que la definiría por siempre: una mente imparable y una voluntad inquebrantable. 1894, París. Marie tenía 27 años. Su reputación como una mente brillante comenzaba a abrir puertas. En busca de un espacio donde desarrollar sus investigaciones sobre magnetismo, fue presentada a un físico francés que, aunque poco conocido en el ámbito académico, era profundamente respetado por su rigor y originalidad: Pierre Curie. Desde el primer encuentro, algo se encendió entre ellos. No fue una chispa romántica inmediata, sino una conexión intelectual intensa. Ambos compartían una devoción casi espiritual por la ciencia, una humildad innata,
y una fe inquebrantable en la investigación como camino hacia el conocimiento verdadero. Pierre era un hombre reservado, sencillo y totalmente entregado a su trabajo. Había hecho importantes descubrimientos en el campo del magnetismo y piezoelectricidad junto a su hermano Jacques. Pero lo que encontró en Marie no fue solo una colega, fue una igual. Su relación creció como lo hacen los elementos raros en un laboratorio, lentamente, pero con reacciones inesperadas. Pierre quedó fascinado por la claridad de pensamiento de Marie, por su capacidad de concentración, por su incansable ética de trabajo. Marie, por su parte, encontró en Pierre algo que rara vez se le había ofrecido: respeto, colaboración y apoyo incondicional. Se casaron en 1895, en una ceremonia sencilla, sin anillos ni vestidos blancos. A Marie no le importaban las convenciones. Incluso prefirió una bicicleta como regalo de bodas antes que joyas. Ambos decidieron unir no solo sus vidas, sino también sus mentes, que formarían un equipo de investigación. ¿Y qué equipo? Juntos, comenzarían a explorar el mundo invisible de la radioactividad, una palabra que ni siquiera existía aún. Sin saberlo, estaban por cambiar la historia de la ciencia para siempre. Pero el camino sería duro, físico y a veces cruel, porque lo que estaban a punto de descubrir también los iba a destruir lentamente. Finales del siglo XIX, el mundo científico estaba conmocionado por el descubrimiento de los rayos X y por el trabajo del físico Henri Becquerel, quien había observado que ciertos materiales emitían una forma de energía desconocida. Fue este fenómeno el que capturó la atención de Marie Curie, que decidió centrar su tesis doctoral en las misteriosas radiaciones invisibles. Con Pierre como compañero incondicional, Marie comenzó a estudiar un mineral llamado pechblenda, una roca rica en uranio. Algo en ella no encajaba. La pechblenda emitía mucha más radiación que el uranio puro que contenía. ¿Por qué? La única explicación posible era extraordinaria. Debía contener otros elementos desconocidos, incluso más radiactivos que el uranio. Durante meses, trabajaron sin descanso, día tras día, noche tras noche, en un laboratorio improvisado, con herramientas precarias y sin ninguna medida de protección. Marie y Pierre trituraron, hirvieron y destilaron toneladas de pechblenda. El trabajo era agotador y meticuloso. Se enfrentaban no solo al cansancio físico, sino también a la incredulidad del mundo académico, que dudaba de las capacidades de una mujer en la ciencia. Pero entonces, el 26 de julio de 1898, llegó el primer gran hallazgo. Marie anunció el descubrimiento de un nuevo elemento químico. Lo llamó polonio, en honor a su país natal, Polonia, que aún seguía oprimido. Fue un acto de amor y una declaración política. Solo unos meses después, en diciembre del mismo año, el matrimonio Curie identificó otro elemento todavía más potente y peligroso: el radio. Este emitía una energía descomunal que podía atravesar cuerpos sólidos y causar efectos físicos sorprendentes. Sin saberlo, estaban manipulando materiales que eran tan revolucionarios como letales. Trabajaban sin guantes, sin protección, incluso fascinados por el resplandor azulado que emitían las sustancias en la oscuridad. No sabían que ese brillo encantador escondía un precio invisible: la destrucción de sus propios cuerpos. Aún así, no se detuvieron, porque lo que habían descubierto no solo abría una nueva rama de la física, sino que también prometía aplicaciones médicas, industriales y energéticas impensables hasta entonces. Habían encendido una chispa en la oscuridad de la materia, pero la historia de Marie Curie apenas estaba comenzando. Para el año 1903, el trabajo de Marie y Pierre Curie había sacudido los cimientos de la física y la química. Sus descubrimientos del polonio y el radio no solo revelaban la existencia de nuevos elementos, sino también un fenómeno completamente desconocido: la radioactividad. Una palabra que, de hecho, fue acuñada por la propia Marie. Ese mismo año, la Academia Sueca de Ciencias decidió otorgarles, junto a Henri Becquerel, el Premio Nobel de Física. Fue un momento histórico,
Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un Nobel. Pero incluso ese reconocimiento vino con sombras. Inicialmente, el comité solo pensaba premiar a Pierre y a Becquerel, ignorando el rol central de Marie. Fue el propio Pierre quien exigió que se incluyera a su esposa, reconociendo que sin ella, los descubrimientos jamás habrían ocurrido. Y así, en una ceremonia sobria, se entregó el galardón, aunque Marie, lejos de deslumbrarse por los honores, continuó trabajando, rechazó la fama, evitó la atención mediática, y prefirió volver al laboratorio. Ella no buscaba reconocimiento, buscaba conocimiento, pero los efectos de sus descubrimientos ya comenzaban a manifestarse en su salud. Ni ella ni Pierre entendían los peligros reales del radio y el polonio. Sufrían fatiga crónica, quemaduras inexplicables en las manos, y debilidad progresiva. Guardaban tubos de material radiactivo en sus bolsillos, lo manipulaban sin guantes, fascinados por su brillo y sus propiedades. Al mismo tiempo, su investigación abría nuevas puertas en la medicina. Descubrieron que el radio podía destruir células tumorales, lo cual encendió la esperanza de usar la radiación para tratar el cáncer. Marie, siempre guiada por su convicción humanista, comenzó a imaginar una ciencia al servicio de la vida, aún a costa de la suya, pero el destino aún le tenía reservado un golpe devastador. Porque en 1906, la historia de Marie Curie cambiaría para siempre. En un cruce de calles, bajo la lluvia, en una tragedia sin aviso. 19 de abril de 1906. París amanecía con la lluvia, empapando las calles empedradas. Pierre Curie caminaba distraído por el Boulevard Saint-Michel, cruzando con prisa entre carruajes. En un momento de fatal descuido, fue atropellado por un coche de caballos pesado, que le fracturó el cráneo. Murió al instante. La noticia fue devastadora. El mundo científico perdió a uno de sus más brillantes investigadores. Y Marie, de apenas 38 años, quedó sumida en un silencio absoluto. La mujer que había revolucionado la física con su mente brillante, se quebró de dolor. Durante semanas no habló, no comía, no escribía, anotaba su tristeza en diarios personales, describiendo cómo deseaba que la muerte la alcanzara también, porque más allá de su compañero de laboratorio, Pierre había sido su cómplice, su refugio, su otra mitad, pero el duelo no la venció, al contrario, decidió seguir, decidió resistir, y fue entonces cuando ocurrió algo inédito. Marie Curie tomó el puesto que había dejado Pierre en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en enseñar allí. Aquel día, se presentó ante un auditorio lleno de hombres, que esperaban con escepticismo. Sin mirar al público, con voz serena y firme, retomó la clase justo en el punto donde Pierre la había dejado. No habló de su muerte, no hizo homenajes, solo enseñó ciencia. Ese acto fue revolucionario. En una época donde las mujeres apenas tenían acceso a la educación, Marie Curie no solo rompía barreras, las atravesaba con dignidad, determinación y una mente indomable. Aún con el corazón roto, regresó al laboratorio, retomó sus investigaciones con el mismo fervor. Sabía que no podía detenerse, porque la ciencia, para ella, era más que una vocación, era una forma de honrar la vida, incluso después de la muerte, y lo que vendría después la elevaría a un lugar que ninguna mujer y pocos hombres habían alcanzado antes. 1911, 5 años después de la muerte de Pierre, Marie Curie volvía a estar en el centro de la ciencia mundial. Su incansable trabajo con el radio y el polonio, así como su método para aislar elementos radiactivos, la llevaron a algo que parecía imposible: ser nominada y luego premiada con un segundo premio Nobel, esta vez en química. Era un hecho sin precedentes. Marie Curie se convirtió en la primera persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en 2 disciplinas diferentes. Ni hombre ni mujer lo había logrado hasta entonces. La comunidad científica estaba asombrada. Su trabajo ya no solo era brillante, era legendario. Pero justo cuando la historia parecía reconocerla, el mundo exterior, fuera del laboratorio, mostró su cara más cruel. Ese mismo año, la prensa francesa desató un escándalo. Se filtró que Marie había tenido una relación amorosa con Paul Langevin,
un físico brillante pero casado, y antiguo alumno de Pierre. Lo que pudo haber sido una historia privada, se transformó en una cacería pública. Los periódicos la atacaron con dureza, la llamaban roba maridos, bruja extranjera, inmoral. No criticaban su trabajo, sino su género, su nacionalidad y su derecho a amar. Era mujer, extranjera, poderosa, y eso, para muchos, era intolerable. Incluso recibió amenazas de muerte. Manifestantes se reunieron afuera de su casa, lanzando piedras a sus ventanas. Los mismos que antes la habían celebrado, ahora la querían silenciar. En medio de todo esto, Marie cayó en una profunda crisis emocional y de salud. Su cuerpo, ya afectado por la constante exposición a la radiación, comenzó a mostrar síntomas más severos: fatiga extrema, anemia, dolor crónico, pero aún así, no renunció a recibir su segundo Nobel. Viajó a Estocolmo acompañada de sus 2 hijas, se presentó con serenidad, y dio una conferencia brillante, sin mencionar el escándalo, sin defenderse, porque sabía que su lugar se había ganado con ciencia, no con aprobación social, y mientras el mundo se debatía entre amarla y odiarla, ella seguía investigando, porque su verdadero motor no era la fama, sino la búsqueda incesante de la verdad. 1914, Europa ardía en llamas. La Primera Guerra Mundial estallaba con una brutalidad sin precedentes. Millones de hombres eran enviados al frente, y el número de heridos superaba todo lo imaginable. En ese escenario caótico, lleno de sangre, lodo y desesperación, Marie Curie no se quedó en el laboratorio, se lanzó al campo de batalla. A pesar de no ser médica ni militar, comprendió algo que pocos anticipaban: el poder de la ciencia podía salvar vidas en la guerra, no solo quitarlas. Fue entonces cuando impulsó una idea revolucionaria para la época: crear unidades móviles de rayos X. Hasta entonces, los cirujanos en el frente operaban a ciegas. No podían ver balas alojadas, fracturas internas o hemorragias ocultas. Marie diseñó y equipó vehículos con equipos de rayos X portátiles, que podían viajar directamente a los hospitales de campaña. No solo diseñó las unidades, que terminarían siendo conocidas como las pequeñas Curies, sino que también aprendió a conducir, a reparar los vehículos y a operar los equipos ella misma. A sus casi 50 años, se formó en anatomía y radiología, y viajó personalmente a los frentes de batalla, arriesgando su vida. Pero no se detuvo ahí. Consciente de que no podría estar en todas partes, formó y capacitó a más de 150 mujeres, muchas de ellas enfermeras o voluntarias, para que pudieran manejar los rayos X y asistir a los médicos en el diagnóstico de heridas. Gracias a su esfuerzo, se estima que más de 1 millón de soldados fueron examinados con rayos X durante la guerra. Aquel capítulo de su vida, menos conocido, mostró una faceta profundamente humana de Marie Curie. No solo fue una científica que cambió el mundo con sus descubrimientos, fue una mujer que transformó la guerra con compasión y coraje, y lo hizo sin buscar reconocimiento, sin detener su trabajo, sin dejar de ser madre, porque sí, mientras salvaba vidas en el frente, también criaba a su hija Irene, quien muy pronto seguiría sus pasos en el mundo de la ciencia. Marie Curie murió el 4 de julio de 1934, a los 66 años, víctima de una anemia aplásica, una enfermedad de la sangre causada, muy probablemente, por su constante exposición a la radiación. Irónicamente, la energía invisible que ella misma ayudó a revelar fue también la que consumió lentamente su cuerpo. No dejó riquezas ni monumentos, pero dejó algo más grande: un legado que aún hoy sigue vivo en los laboratorios, en los hospitales, en los libros de ciencia y en la historia de la humanidad. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en disciplinas diferentes. Fundó el Instituto Curie, que aún hoy es una de las instituciones de investigación médica más importantes del mundo. Durante la guerra, salvó miles de vidas, y, quizás más importante aún, demostró que la ciencia no tiene género, que la inteligencia no reconoce barreras, y que la pasión puede desafiar cualquier sistema. Su hija, Irene Joliot Curie,
También recibió un Nobel, convirtiendo a las Curie en la única familia con 2 generaciones de laureados, y su nieto continuó el camino científico, una dinastía de conocimiento nacida del coraje de una sola mujer. A día de hoy, los cuadernos de laboratorio de Marie Curie aún están radiactivos, guardados bajo plomo. Pueden consultarse solo con trajes especiales. Una imagen perfecta de su vida, brillante, peligrosa, transformadora. Marie Curie no solo cambió la ciencia, cambió lo que se creía posible para una mujer, para un ser humano, y lo hizo en silencio, con elegancia, con tenacidad, porque mientras otros buscaban reconocimiento, ella buscaba la verdad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y legado de una de las científicas más extraordinarias de la historia, Marie Curie. Su historia nos recuerda que la pasión y la perseverancia pueden transformar el mundo, incluso en las circunstancias más difíciles. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia fascinante aquí, en Historia en Bits. Déjanos en los comentarios qué otro personaje o evento histórico te gustaría descubrir con nosotros. Hasta la próxima, y recuerda que la historia está en cada bit que contamos.